Atractivo, popularidad, legiones de admiradores y habladurías con potencial para derrumbar una reputación. A lo largo de los años, estas 15 figuras públicas fueron acusadas de presuntamente esconder un enigma sobre su identidad. Instantáneas, clips, documentos incógnita y testimonios descontextualizados avivaron teorías increíbles. ¿Qué sucedió en verdad? Hoy desvelamos las crónicas tras los rumores que estremecieron al medio artístico. Lorena Herrera. Durante los años 90, Lorena Herrera era ineludible. Una mujer de casi 1.80 metros, complexión musculosa, disciplina extrema y una presencia que quebraba los cánones femeninos de aquella era. Pero precisamente esas particularidades terminaron avivando uno de los rumores más incómodos de su trayectoria, que supuestamente había nacido varón. Lo que comenzó como meros comentarios estalló cuando el conductor Facundo bromeó en televisión afirmando que Lorena era un hombre después de asegurar que había visto un extraño bulto bajo su indumentaria. La broma salió del estudio y durante años pareció imposible contenerla. El escándalo llegó todavía más lejos. Según las versiones que circularon, hubo quienes comenzaron a indagar incluso el acta de nacimiento de la actriz, y el periodista Jorge Carvajal fue mencionado por supuestamente haber localizado un documento con un nombre masculino. Hasta la decisión de Lorena de no procrear fue utilizada por algunos para avivar la especulación. Sin embargo, ella siempre rechazó estas historias y terminó calificándolas como un chisme absurdo y tonto. Después de escuchar durante décadas la misma interrogante, confesó que aquello que alguna vez llegó a incomodarla terminó causándole risa. Y quizá eso sea lo más asombroso de toda esta historia. Un comentario frente a las cámaras consiguió acechar a una de las mujeres más célebres de México durante más de 20 años. Su estatura, sus músculos, sus intervenciones quirúrgicas, sus vínculos e incluso su decisión de no ser madre fueron convertidos en supuestas pistas por las malas lenguas. Pero Lorena terminó respondiendo de la manera más contundente posible: que sigan diciendo lo que se les antoje, porque algunas veces basta una sola broma para crear un rumor, pero pueden transcurrir décadas antes de conseguir sepultarlo. Michelle Obama. Ni siquiera Michelle Obama, una de las primeras damas más célebres de Estados Unidos, logró escapar de las teorías más extravagantes de Internet. Todo comenzó después de que la comediante Joan Rivers hiciera un polémico comentario sobre Michelle que muchos interpretaron literalmente. Lo que parecía una provocación o una broma pesada comenzó a circular fuera de contexto y en cuestión de tiempo nació una teoría sorprendente, que Michelle Obama supuestamente había nacido varón. Pero aquello no terminó ahí. El rumor halló un nuevo altavoz cuando Alex Jones difundió afirmaciones similares mientras en Internet comenzaron a circular instantáneas manipuladas y supuestas pruebas sobre el físico y el pasado de Michelle. La historia creció tanto que Chelsea Clinton salió públicamente en su defensa describiendo a Michelle como una mujer honorable, valiente, amada y hermosa. Sin embargo, para entonces el rumor ya había entrado en ese peligroso territorio donde una mentira repetida miles de veces comienza a parecer verdad para algunos. Y ahí está lo inquietante del caso. No apareció una prueba fiable que demostrara aquella extraordinaria acusación. Pero eso no impidió que sobreviviera durante años. Michelle Obama había sido fotografiada durante décadas. Había hablado públicamente de su vida familiar y es madre de 2 hijas. Pero para quienes estaban atrapados en la conspiración, nada parecía suficiente. Una broma, unas imágenes manipuladas y millones de personas conectadas a Internet habían conseguido fabricar un supuesto secreto alrededor de una de las mujeres más reconocibles del planeta, Ana Guevara. Ana Gabriela Guevara hizo historia como una de las atletas más importantes de México, campeona mundial, medallista olímpica de plata y una mujer acostumbrada a competir bajo una presión brutal. Pero mientras sus piernas la llevaban a la cima, las malas lenguas comenzaron a fijarse en otra cosa. Su físico musculoso, sus facciones fuertes, su carácter directo e incluso su manera de vestir fueron utilizados para lanzar una pregunta cruel. ¿Ana Gabriela Guevara era realmente una mujer?
El rumor llegó tan lejos que incluso su propio padre terminó siendo cuestionado sobre el tema. Su respuesta fue demoledora: mi hija es mujer, pero tiene más pantalones que muchos hombres. Y las especulaciones no se quedaron únicamente en su apariencia. Su gusto por las motocicletas, su poca afición por la indumentaria considerada tradicionalmente femenina e incluso rumores sobre su vida sentimental fueron utilizados para reforzar una imagen masculina que otros habían construido alrededor de ella. Pero Anna nunca pareció dispuesta a vivir intentando satisfacer esos estereotipos. Acostumbrada a escuchar que algo era imposible, convirtió las críticas en combustible y dejó claro que lo que los demás dijeran sobre ella no determinaría quién era. El episodio más impactante ocurrió durante un incidente vial mientras conducía su motocicleta. Según el relato recogido en el programa, un automovilista terminó enfrentándose físicamente con ella, y debido a la oscuridad y a la ropa que llevaba supuestamente, ni siquiera se había dado cuenta de que estaba golpeando a una mujer hasta que otra persona se lo advirtió. Era casi la representación perfecta del prejuicio que la había perseguido durante años. Para algunos, una mujer fuerte, musculosa, desafiante y subida a una motocicleta simplemente no encajaba en la imagen que esperaban ver. Pero Ana Guevara nunca necesitó encajar. Lady Gaga siempre construyó su carrera alrededor de lo inesperado. Vestidos provocadores, actuaciones extravagantes y una imagen capaz de incendiar internet en cuestión de minutos. Pero durante uno de sus conciertos ocurrió algo que llevó esa atención a un terreno mucho más incómodo. Una grabación captó por unos segundos la parte inferior de su vestido, y algunos espectadores aseguraron haber visto un extraño bulto. Bastó aquella imagen borrosa para que las redes explotaran con una pregunta sensacionalista. ¿Lady Gaga escondía un secreto sobre su género? Las malas lenguas hicieron el resto. El fragmento comenzó a circular. Algunos analizaron sus movimientos y hasta sus rasgos faciales fueron utilizados para alimentar la especulación. Lo sorprendente era que prácticamente toda la historia dependía de unos pocos segundos de una grabación poco clara. Pero cuando apareció una versión de mejor calidad, la supuesta gran prueba perdió fuerza. Según el relato original, aquello que muchos habían interpretado como algo misterioso era simplemente la ropa interior color piel que Gaga llevaba debajo del vestido. Así, algo diminuto terminó convertido en un escándalo gigantesco. Una imagen confusa, miles de comentarios y una conclusión lanzada antes de comprobar qué mostraba realmente el video fueron suficientes para fabricar uno de los rumores más extraños alrededor de Lady Gaga. Porque cuando una estrella vive bajo millones de miradas, a veces solo hacen falta unos segundos, un mal ángulo y mucha imaginación para que Internet convierta una confusión en una conspiración. ¿Desde dónde estás viendo este video? Déjanos un saludo en los comentarios. Magali Chávez. Magali Chávez alcanzó popularidad gracias al programa Enamorándonos. Pero uno de los episodios más explosivos de su vida pública comenzó después de su relación con Alfredo Adame. Según el relato que circuló en medios, la relación no terminó precisamente en paz y tras la ruptura, Adame comenzó a lanzar comentarios cada vez más fuertes contra ella. La situación llegó al límite cuando afirmó públicamente que Magali supuestamente era un hombre, incluso jugando con su nombre al llamarla Magalo. Una acusación brutal que rápidamente incendió las redes sociales. Magali aseguró que todo habría comenzado después de negarse a tener intimidad con él. Desde su perspectiva, aquellas declaraciones eran producto del resentimiento, y habían cruzado una línea peligrosa, pero cuanto más hablaba Adame, más crecía el escándalo. Las malas lenguas comenzaron a repetir la historia hasta que Magali decidió enfrentarse directamente al rumor. Negó haber nacido hombre, y según el relato original llegó incluso a mostrar su acta de nacimiento para respaldar que había nacido mujer. Para ella, aquello ya no era simplemente chisme de espectáculo. Consideraba que la insistencia se estaba convirtiendo en hostigamiento. Lo más sorprendente fue la manera en que un conflicto sentimental terminó transformándose en una discusión pública sobre su identidad.
Magali respondió que no tenía nada que esconder y que ser llamada transexual tampoco era algo que considerara un insulto porque todos somos seres humanos. Pero dejó una cosa clara: la historia que estaban contando sobre ella no era cierta. Lo que empezó como una relación fallida terminó convertido en acusaciones públicas, titulares y un rumor que durante un tiempo pareció crecer mucho más rápido que la verdad. Laura Pergolizzi. Cuando Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, conquistó al público con el éxito mundial Los Stone, quedaron atrapados por aquella voz poderosa y una imagen imposible de confundir. Pero junto con la fama apareció una pregunta que comenzó a repetirse cada vez con más fuerza. Su cabello corto, su ropa de estilo andrógino y una apariencia alejada del estereotipo tradicional de una estrella femenina hicieron que algunos llegaran a preguntarse: ¿ella era realmente una mujer? Las malas lenguas comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer: convertir una apariencia diferente en una supuesta historia secreta. Desde sus primeros lanzamientos hubo personas que la confundieron con un hombre. Y mientras su popularidad crecía, también aumentaban los comentarios sobre su género. En una industria donde durante años se esperaba que una cantante luciera extremadamente femenina, maquillada y perfecta, LP apareció rompiendo prácticamente todas esas reglas y precisamente aquello que la hacía diferente terminó siendo utilizado por algunos para alimentar las especulaciones. Pero detrás de aquel supuesto misterio no había ninguna revelación escandalosa. Laura Pergolizzi simplemente nunca necesitó modificar su imagen para encajar en lo que otros esperaban de una mujer. Su estilo, su apariencia y su manera de presentarse ante el público formaban parte de quién era. Y quizá ahí estaba el verdadero escándalo, no en LP, sino en una sociedad que todavía podía mirar a una mujer que rompía los estereotipos y asumir inmediatamente que tenía que ser un hombre. Antonia San Juan. Antonia San Juan ya era una actriz española con una personalidad imposible de ignorar, pero hubo un papel que terminó provocando una confusión que la perseguiría mucho más allá de la pantalla. En Todo sobre mi madre, la célebre película de Pedro Almodóvar, interpretó a Agrado, un personaje trans que quedó grabado en la memoria del público. Su actuación resultó tan convincente que algunos espectadores comenzaron a mezclar ficción y realidad, hasta lanzar una pregunta que se repetiría durante años: ¿Antonia San Juan era realmente un hombre? El rumor encontró todavía más combustible en sus facciones fuertes, su voz y una apariencia que algunos consideraban alejada de los estereotipos tradicionales de feminidad. Lo que había comenzado con un personaje cinematográfico terminó convirtiéndose en comentarios sobre la propia actriz. Antonia, además de actriz, guionista, directora y productora, tuvo que enfrentarse a personas que parecían más interesadas en juzgar su cuerpo que en reconocer su trabajo. Y llegó un momento en que dejó claro que estaba harta. Durante una entrevista, Antonia expresó su molestia ante quienes insistían en negarle su feminidad, y dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que otros definieran quién era. Ahí estaba la gran ironía. Una interpretación brillante había sido convertida por algunos en una supuesta prueba sobre la vida privada de la actriz. Antonia había interpretado un personaje frente a las cámaras, pero cuando terminó la película, para ciertas malas lenguas, la ficción nunca terminó. Ninel Conde. Ninel Conde siempre ha llamado la atención por su espectacular transformación física. Pero con los años las críticas sobre sus supuestas cirugías estéticas comenzaron a volverse cada vez más agresivas. Cada cambio en su rostro era analizado, comparado y convertido en tema de conversación. Algunos usuarios incluso llegaron a decir que su apariencia parecía la de una mujer trans. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La propia Ninel, y durante una entrevista en El Gordo y la Flaca, Ninel fue cuestionada sobre las críticas relacionadas con sus supuestos retoques y cirugías. Ella respondió que las personas llenas de resentimiento deberían ocuparse de sus propios problemas en lugar de atacar a los demás. Pero después decidió responder con humor. Exageró diciendo que se había realizado decenas de cirugías y hasta bromeó con que anteriormente había sido hombre.
Era sarcasmo, pero en Internet bastó escuchar esa frase fuera de contexto para que algunos comenzaran a repetirla como si fuera una confesión. Así nació una nueva versión del escándalo, una transformación estética, comentarios malintencionados y una broma terminaron mezclándose hasta fabricar una historia completamente diferente. Ninel decidió no entrar en desesperación y respondió con ironía: si decir aquello hacía felices a los demás, podían seguir haciéndolo. Porque en el mundo del espectáculo una broma puede durar apenas unos segundos, pero cuando cae en manos de las malas lenguas puede convertirse en un rumor capaz de perseguirte durante años. Clara Chia Martí. Clara Chia Martí ya estaba en el centro de una tormenta mediática cuando apareció públicamente como la nueva pareja de Gerard Piqué después de su separación de Shakira. Las críticas eran constantes, pero entonces Internet llevó la historia mucho más lejos. Comenzó a circular una versión que aseguraba sin pruebas fiables que Clara supuestamente era una mujer trans que habría nacido con el nombre de Esteban Chía. En cuestión de días, fotografías, comparaciones físicas y publicaciones virales fueron presentadas como si escondieran las piezas de un enorme secreto. Una de las supuestas pruebas mostraba a Piqué abrazando y lanzando un beso junto a otro hombre. Algunos usuarios afirmaron inmediatamente que aquella persona era Clara antes de una supuesta transición, pero la historia comenzó a derrumbarse. Según el relato original, el hombre de la fotografía era en realidad un amigo de Piqué llamado John. Después apareció otra imagen de un joven con rasgos supuestamente similares a los de Clara, pero también fue señalada como una fotografía procedente de un banco de imágenes, no una imagen de su pasado. Y ahí estaba lo más sorprendente. Cuanto más débiles eran las pruebas, más espectacular parecía hacerse el rumor. Clara ya estaba siendo observada por millones debido al escándalo Piqué-Shakira, y cualquier fotografía podía transformarse en una nueva teoría. Un hombre en una foto, un nombre inventado y unas cuantas comparaciones fueron suficientes para fabricar toda una identidad secreta alrededor de ella. Pero cuando comenzaron a revisarse las imágenes que sostenían aquella historia, el supuesto gran misterio empezó a desmoronarse. Anne Igartiburu. Anne Igartiburu, una de las presentadoras más conocidas de la televisión española, tampoco consiguió escapar de las malas lenguas. Durante años circularon comentarios que cuestionaban su feminidad, utilizando como supuestas pruebas soporte determinados rasgos físicos y hasta teorías sobre una condición médica. De repente, características completamente normales de su apariencia comenzaron a ser analizadas como si escondieran un gran secreto sobre su identidad. Pero el rumor encontró todavía más combustible en su vida familiar. Anne había adoptado a 2 niñas, y algunos utilizaron ese hecho para reforzar una teoría que nunca estuvo respaldada por pruebas fiables. Lo que debía ser una decisión íntima y familiar terminó convertido en material para especulaciones. Para quienes querían creer el rumor, incluso la maternidad adoptiva parecía transformarse en una pieza de aquel supuesto misterio. Sin embargo, según el relato original, las especulaciones comenzaron a perder fuerza cuando Anne tuvo posteriormente a su primer hijo biológico. Después de años de comentarios sobre su cuerpo, su apariencia y su maternidad, aquella historia fue apagándose. El caso de Anne demostraba hasta dónde podían llegar los prejuicios. Primero observaron su rostro, después cuestionaron su cuerpo y finalmente utilizaron hasta sus hijos para alimentar un rumor sobre quién era realmente. Mónica Naranjo. Mónica Naranjo construyó una carrera impresionante después de comenzar su camino artístico en México y regresar a España convertida en una auténtica estrella. Su poderosa voz, su imagen desafiante y una personalidad que nunca parecía seguir las reglas la hicieron inconfundible. Pero con la fama apareció también uno de los rumores más extraños sobre su vida. Durante años hubo personas en España convencidas de que Mónica era una mujer trans, y cuanto más se repetía la historia, más personas comenzaban a preguntarse de dónde había salido. Las malas lenguas encontraron combustible incluso en el apoyo público de Mónica hacia la comunidad trans. Según el relato original,
El rumor llegó a circular tanto que incluso se contó que la cantante israelí Dana Internacional, conocida por haber ganado Eurovisión siendo una mujer trans, habría llegado a preguntarle dónde se había realizado su transición. La historia había alcanzado tal dimensión que Mónica terminó reconociendo públicamente algo sorprendente. Durante un montón de años en mi país sí que pensaron que era trans, pero en lugar de reaccionar con indignación, Mónica desmontó el escándalo con una respuesta mucho más contundente. Cuando alguien decidió decir que era trans, su reacción fue básicamente, pues muy bien, fantástico, ¿cuál sería el problema? Mónica dejó claro que el rumor no correspondía con su historia, pero también se negó a tratar la palabra trans como un insulto. Y así, después de años de murmullos, el supuesto gran secreto terminó perdiendo fuerza. No porque Mónica tuviera algo que demostrar, sino porque nunca aceptó que otros utilizaran una identidad como arma para atacarla. Si crees que Mónica Naranjo es una mujer trans, deja el número 11 en los comentarios. Felicity Huffman. Felicity Huffman llevaba años trabajando como actriz, pero todo cambió cuando consiguió uno de los papeles más arriesgados de su carrera. En Transamérica interpretó a una mujer trans, una transformación tan convincente que terminó llevándola hasta una nominación al Oscar como mejor actriz. Sin embargo, mientras Hollywood celebraba su actuación, comenzó a crecer una extraña confusión entre algunos espectadores. ¿Y si Felicity no estaba simplemente interpretando un personaje? Las malas lenguas comenzaron a fijarse en sus facciones, su voz y determinados rasgos físicos para alimentar el rumor de que Huffman supuestamente era una mujer trans. Una vez más, la frontera entre actriz y personaje empezó a desaparecer para cierta parte del público. Lo que debía ser una demostración de talento terminó convertido en una supuesta prueba sobre su identidad. Aunque el rumor no estaba respaldado por evidencia fiable, con el paso del tiempo aquellas especulaciones fueron perdiendo fuerza. Felicity continuó con su carrera y su vida familiar, mientras el supuesto misterio acabó quedando atrás. Pero la ironía permaneció. Cuanto más convincente había sido su interpretación en Transamérica, más fácil resultó para algunos convertir la ficción en rumor. Una actuación que estuvo cerca de darle un Oscar también terminó provocando una de las historias más extrañas que circularon sobre ella. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis se convirtió en una leyenda del cine de terror después de Halloween, hasta ganarse el título de la inolvidable Scream Queen. Pero mientras su fama crecía, también comenzó a circular una historia mucho más extraña. Algunos llegaron a cuestionar su identidad simplemente por su nombre. Jamie Lee, una combinación que podía sonar tanto masculina como femenina. De ahí nació una teoría cada vez más extravagante, de que la actriz supuestamente había nacido hombre, o que sus padres habían esperado para decidir su género. Con los años, las malas lenguas añadieron nuevos ingredientes. El hecho de que Jamie Lee Curtis adoptara a sus hijos fue utilizado por algunos como supuesta evidencia e incluso comenzaron a circular historias atribuidas a médicos que pretendían explicar el misterio. Pero detrás de aquellas afirmaciones nunca apareció una prueba fiable. Un nombre ambiguo, rumores médicos y detalles de su vida familiar terminaron mezclándose hasta crear una historia que Internet repetiría una y otra vez. Lo sorprendente es que el rumor consiguió sobrevivir durante años sin necesitar pruebas sólidas. Jamie Lee Curtis siguió construyendo una extraordinaria carrera mientras aquella teoría permanecía en los rincones más sensacionalistas de la cultura popular. Porque algunas veces Hollywood no necesita un verdadero secreto para crear un escándalo. Basta un nombre, unas cuantas coincidencias y suficientes personas dispuestas a convertir una especulación en verdad. Yeri Mua. Yeri Mua se convirtió en una de las influencers mexicanas más llamativas de las redes sociales, famosa por su maquillaje intenso, su imagen provocadora y una personalidad que difícilmente pasa desapercibida. Pero precisamente su apariencia terminó desatando una ola de comentarios mucho más agresivos. Algunos usuarios comenzaron a llamarla mujer trans, y pronto apareció una teoría todavía más explosiva.
que Jerry supuestamente había nacido hombre y estaba escondiendo su verdadero pasado. Las malas lenguas no se conformaron con simples comentarios. Según el relato original, comenzaron a circular supuestas fotografías de Jerry cuando era niña. Imágenes que algunos utilizaban como si fueran la gran prueba de aquella teoría. Su maquillaje exagerado y determinados rasgos físicos también fueron analizados una y otra vez para alimentar las especulaciones. Lo que comenzó como comentarios sobre su apariencia terminó convirtiéndose en toda una investigación improvisada sobre su infancia y su identidad. Pero el rumor finalmente llegó hasta la propia Jerry, y ella decidió enfrentarlo durante una transmisión en vivo. Lejos de mostrarse destruida por los comentarios, dejó claro que no tenía ningún problema con que alguien la confundiera con una mujer trans. Cuestionó el tono ofensivo con el que algunos utilizaban esa comparación. Porque para Jerry el verdadero problema no era que la llamaran trans, sino que miles de desconocidos creyeran tener derecho a inventar una historia sobre quién era, simplemente por la manera en que se veía frente a una cámara. Denise de Calafé. Denise de Calafé, la cantante brasileño-mexicana recordada por el inolvidable tema Señora, Señora, tampoco consiguió escapar de las malas lenguas. Con el tiempo, algunos usuarios comenzaron a señalar ciertos rasgos de su rostro como supuestamente masculinos. Pero todo se volvió mucho más extraño cuando Internet encontró un parecido inesperado. Algunos aseguraban que Denise se parecía muchísimo a Fer Olvera, el vocalista de Maná, y lo que comenzó como una simple comparación, terminó convirtiéndose en memes y bromas sobre su apariencia. Las imágenes comenzaron a circular, y la comparación tomó tanta fuerza que Denise terminó siendo cuestionada directamente sobre el tema durante una entrevista en De Primera Mano. Pero lejos de molestarse, decidió responder con humor y darle la vuelta a la situación. No creo que me confundan con Fer de Maná. Creo que a Fer de Maná lo confunden conmigo. Con una sola frase convirtió una burla que circulaba por internet en un momento divertido y dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que aquellos comentarios la destruyeran. Sin embargo, detrás de los memes apareció también el lado más incómodo de la historia. Según el relato original, algunas malas lenguas utilizaron aquel supuesto parecido y sus facciones para alimentar rumores sobre su género, aunque no presentaban pruebas fiables que respaldaran semejantes afirmaciones. Así, un simple parecido físico terminó convertido en una historia mucho más grande de lo que jamás debió ser. Pero Denise respondió de mejor manera que encontró. Mientras Internet buscaba un escándalo, ella simplemente se rió de la comparación. Rosana Arbelo. Rosana Arbelo, conocida simplemente como Rosana, conquistó al público con una voz profunda y un estilo muy personal. Pero precisamente aquella voz grave junto con su complexión y su apariencia terminó provocando comentarios inesperados sobre ella. Algunas malas lenguas comenzaron a compararla con hombres e incluso a cuestionar su feminidad. Sin embargo, hubo un episodio mucho más insólito. Alguien llegó a confundirla nada menos que con Ricardo Arjona. Según la anécdota relatada en el material original, todo habría ocurrido durante un evento en el Auditorio Nacional, donde participaban varios cantantes. Felipe Cruz contó que su jefe le pidió que fuera a buscar a Ricardo Arjona porque había llegado el momento de subir al escenario. Felipe obedeció, encontró a quien creyó que era el cantante y se acercó para avisarle. Pero había cometido un error monumental. Aquella persona era Rosana. En ese tiempo Arjona llevaba el cabello algo largo y la confusión terminó convirtiéndose en una anécdota difícil de olvidar. La historia parecía divertida, pero también terminó dando combustible a quienes ya hacían comentarios sobre la apariencia de Rosana. Su voz, su cabello, su estatura y su complexión fueron utilizados para alimentar comparaciones que poco tenían que ver con su verdadero talento. Porque Rosana había llegado para hacer música, no para cumplir con la idea de cómo debía lucir una cantante. Y aún así, bastó una confusión detrás del escenario para crear una historia que las malas lenguas jamás iban a dejar pasar.